Freixa y Carmen Albort, amigas entre ellas, y también amigas mías, que van a hablar sobre cultura, ¿vale? Antes de... no habrá esto lo digo porque no habrá debate posterior, ¿vale? Ellas dialogarán entre ellas, una preguntará, la otra contestará, y bueno, como si estuvieran en el saloncito de casa, pues irán hablando, y no hay café, pero si queréis nos traemos un café y unas pastas y estáis ya, como si estuviesen así, ¿verdad? Aquí sí. Bueno, café, solo dos flores, vale. Ambas son conocidas, pero voy a dar unas pinceladas de las dos antes de yo bajarme aquí abajo y dejarlas a ellas aquí con su conversación. Laura Freixa nació en Barcelona en 1958 y me pedía expresamente que no omitiese su fecha de nacimiento. Eso está bien, ¿no? Es escritora, coordinó la antología Madres e Hijas de relatos de varias autoras españolas que se publicó en 1996 y lleva 15 ediciones. Es autora de novelas, ensayos, relatos y autobiografía. Sus últimos libros publicados son las novelas Los otros son más felices, el diario Una vida subterránea y la colección de ensayos El silencio de las madres. Ha sido conferenciante y profesora invitada en numerosas universidades españolas, europeas y de Estados Unidos. Ha sido la presidenta de la Asociación Clásicas y Modernas para la Igualdad de Género en la Cultura desde su fundación en 2009 hasta 2017. ¿Lo he dicho todo bien? Y Carmen Albort, bueno, ¿qué decir de Carmen, no? Como buena valenciana, todas las valencianas, yo creo que tenemos la obligación de conocer a Carmen. Carmen es escritora, yo digo que artista en todos los sentidos, porque la he visto hacer maravillas hasta con los clips, o sea, hacemos pendientes estupendos con los clips, estas cosas, ¿eh? Ministra de Cultura, senadora, en la actualidad tiene en marcha diferentes proyectos culturales. Como escritora es autora de numerosos artículos sobre cultura, política y feminismo, y en su último libro, Los placeres de la edad, denuncia el doble patrón para medir la edad que afecta a las mujeres. Ah, que nació en el 47. Ha recibido varias distinciones, entre ellas yo destacaría una que seguro que le hizo mucha ilusión, que es el premio Isabel Ferrer de la Universidad Valenciana. Y antes de bajarme, quería decir que yo he de confesar que soy cantidad egoísta. Cuando a mí me propusieron ser diputada de Igualdad, dije, genial, porque a todas estas mujeres que yo siempre he admirado tanto, voy a tener la oportunidad de tenerlas a mi lado, ¿no? Y este es el caso, ¿no? A Laura la conocía a través de sus artículos, pero a Carmen la seguía, como muchas de nosotras, ¿no? Cuando la veía salir en televisión pensaba, pues, que mujer más empoderada, que ministra más moderna, porque era la más moderna de todo el gobierno de Felipe, pues hablando de colores y cosas, y siempre te quedaba en la retina su imagen y pensaba, pues mira, sería genial, ¿no? Conocer a Carmen y poder hablar con ella en conversación, poder conocerla más profundamente. Y bueno, he tenido la suerte como diputada de hacerlo. Carmen para mí es un ejemplo de mujer a seguir, siempre lo digo y quería decirlo públicamente. Has marcado también, tus libros me los he leído todos, ya lo sabes, algunos hasta me los has dedicado. Y yo admiro de Carmen sobre todo su fortaleza, su pelea, ¿no? Esa capacidad que tiene de reinventarse. Y yo creo que es algo que nosotras las mujeres, las feministas, podemos afregar de ello, ¿no? Nuestra capacidad de reinventarnos y adaptarnos a cualquier circunstancia, ¿no? Pues esa es Carmen. Así que os pido un aplauso para las dos y ya os dejo con... Lo que quería decir es que estamos disfrutando muchísimo estos días aquí y hoy con todas estas conversaciones con mujeres tan talentosas y tan valientes. En este último encuentro que hemos tenido, la verdad es que nos hemos quedado maravilladas porque son temas en los que han planteado Rosa y Alicia, que hay que plantearlos con mucha valentía, mucha convicción y mucha fortaleza. Yo creo que eso es lo que guía y inspira al movimiento feminista o a los feminismos, como le queramos llamar. Que además es verdad, se me ha caído algo.
que además es verdad que, como decíamos ayer, pues el feminismo tiene un recorrido larguísimo. Siempre pensamos que estamos más cerca de la utopía, que nos vamos aproximando a la utopía, pero cada vez también surgen nuevos temas que nos hacen que nos sigamos ocupando y preocupando. Muchísimas gracias a la Diputación. Además, el encuentro de este año sirve para quitarnos ese sabor agridulce que nos quedamos el año pasado. Y muchísimas gracias a Isabel, desde luego, por sus palabras. No, ni soy tan fuerte ni nada parecido, eso es todo pura apariencia. Luego me tiemblan las piernas como a todo el mundo, ¿no? O sea que, y tengo también pues cantidad de inseguridades. Lo que sí que tengo es la suerte de tener muy buenas amigas que además nos inspiran siempre con su sabiduría y además escriben libros maravillosos y además crean asociaciones fantásticas, como es el caso de aquí mi compañera de café, Laura Freisas. Yo estoy encantada de estar aquí y además de ver a tantas mujeres, muy amigas en este momento, y otras que seguro que encontramos también a lo largo de este recorrido que tiene el feminismo. Y es verdad que hemos dicho que hacíamos una conversación, pero también es verdad que Laura y yo quedamos en que yo preguntaría y ella me contestaría, porque tengo un poco de morro, y entonces yo prefería que el peso de esta conversación entre amigas pues lo llevara ella, que es una mujer muy sabia. Nos lo ha dicho, nos lo ha recordado Isabel, y es verdad que ella le he presentado algunos libros, la he presentado a ella misma también, he presentado la Asociación de Clásicas y Modernas, a las que Amelia y yo no solo somos socias, sino que somos socias de honor, lo cual es un honor para nosotras, y están aquí cantidad de amigas de la parte valenciana de Clásicas y Modernas, que la verdad es una parte muy potente. Está Juana Serna, que además es vicepresidenta, y mujeres muy talentosas que nos alimentamos cotidianamente, y eso es una gran suerte. Vamos a hablar de cultura, y de verdad, Isabel, muchísimas gracias. Vamos a hablar de cultura, y hemos pensado primero hablar de los temas de lo cuantitativo, lo cualitativo, después las causas de la discriminación y las posibles soluciones que tenemos que plantear, porque estamos además en un foro que habla de los retos. Y la verdad es que tenemos mucho pensado. Yo creo que una de las ventajas que tiene el feminismo, y desde luego en el área de cultura, es que tenemos cantidad de propuestas, es que hay muchísimo saber acumulado. Entonces solo es cuestión, bueno, solo entre comillas, de ponerlo todo en marcha, de convencer a los poderes públicos de que realmente el feminismo y desde luego la cultura son muy importantes, porque al final todo es cultura. O sea, si os dais cuenta de todo lo que estamos hablando de valores hegemónicos en una sociedad en un momento determinado, y eso es cultura. Entonces lo que nos gustaría precisamente es cambiar la cultura en el sentido de cambiar los valores. Además, la cultura tiene un componente importantísimo de transgresión, y yo creo que eso es lo que vincula también muy especialmente el feminismo con la cultura. Ser un eje central. Laura tiene una frase que me gusta mucho, que dice: cuando los políticos se plantean cómo solucionar el tema de la violencia o el tema de la discriminación en general, dice, pues que vayan al cine. O sea, que vayan al cine y que vean. O sea, la cultura siempre es un recurso importantísimo para conocer lo que está pasando en una determinada sociedad, conocer los estereotipos, conocer precisamente todo lo simbólico, que es muy importante. Pero también es muy importante tener las cifras. En el feminismo lo hemos hecho siempre, las cifras de la desigualdad. Porque cuando nos vienen con la historia y decir, ¿pero qué queréis? Que nos lo dicen habitualmente, ¿pero qué queréis? Pero si ya lo tenéis todo. Pues entonces nosotras sacamos las cifras y entonces se ve ahí clarísimamente que la desigualdad, la discriminación sigue existiendo. Entonces yo quería que Laura nos hablara precisamente de esas cifras y cómo se explica que si cada vez hay más licenciadas mujeres, y además prácticamente ya en todas las carreras, luego qué pasa. O sea, luego qué pasa. Ella tiene un artículo fantástico que se llama ¿qué fue de las escritoras?
porque es que parece que en un momento determinado nos difuminemos, o sea, que no acumulamos méritos y por tanto las cantidades, sobre todo cuando miramos los templos del saber y miramos las academias, pues vemos nuestra ausencia. Por eso hay dos conceptos, y ya le doy la palabra, que me parecen importantes, que siempre recurrimos a ellos, que son la visibilización, ¿no? Frente a la invisibilidad, pues está la visibilidad del talento que tenemos las mujeres y lo que aportamos las mujeres a la sociedad. Y hay otro concepto que me parece también muy importante, al que recurrimos, que es el de la presencia equilibrada. ¿Cómo puede haber ese desequilibrio tan grande en nuestra sociedad? Ya te doy la palabra, Laura. Hola, buenas tardes. Ante todo, yo también quiero dar las gracias a la Diputación de Valencia, a Isabel, a Carmen, a Amelia, madrina de este encuentro. Me encanta que exista un espacio como es este seminario. Me encanta estar aquí, estoy muy contenta de que me hayan invitado. Las mesas que nos han precedido me han parecido interesantísimas y lo único que siento es que he estado tuiteando como una loca, pero no voy a poder tuitear esta. O sea que haya comentarios que lo hagan. Bien, sí, con Carmen hemos acordado hablar de tres cosas que son lo cuantitativo, lo cualitativo y luego causas y posibles remedios de esta situación. Para empezar por lo cuantitativo, hay un momento de inflexión en los años 80. A ver, hasta los años 80 podíamos pensar que si había pocas mujeres en el panorama cultural, luego voy a concretar a qué me refiero exactamente, podíamos atribuirlo a su falta de formación, que esto ha sido una constante a lo largo de la historia. Como sabéis, las mujeres han estado excluidas de las universidades. En España pudieron empezar a ir a la universidad en 1910 y todavía en la transición había más analfabetismo femenino que masculino. Luego, a partir de los años 80 en España y creo que ahora en todos los países occidentales, se produce un fenómeno que es nuevo en la historia y excepcional geográficamente, que es que las mujeres tienen tanta formación y a partir de los años 90 más formación que los hombres. Esto es algo único en el resto del mundo porque en el resto del mundo el analfabetismo femenino, por ejemplo, es muy superior al masculino. Entonces, bueno, yo pertenezco a una generación que creyó, ahora pienso que ingenuamente, que con la transición política, con la democracia, con la Constitución y con el nivel de formación de las mujeres que ya se estaba equiparando al de los hombres y que luego lo superó, con todo eso, la igualdad a 20 años vista en el mundo cultural, bueno, caería por su propio peso. O sea que en el 75 o en el 80 yo pensaba que hoy en día miraríamos alrededor y en todos los lugares, en todos los escaparates culturales veríamos a tantas mujeres como hombres. En lugar de eso nos hemos ido dando cuenta con los años de que esto no ocurría y además de que ni siquiera había un avance sostenido en este sentido. ¿Cuáles son las cifras hoy? Bueno, yo he preparado una pequeña diapositiva que le pido a quien corresponda que la ponga. ¿Se ve bien? Sí. Vale. Pues bien, esto es una de las primeras cosas que nos planteamos en Clásicas y Modernas, fue estudiar, poder dar cifras, porque increíblemente, digo increíblemente, pero yo misma había caído en este error. Durante muchos años nos creímos, esto es una capacidad como de hipnosis que tiene el patriarcado, que a mí me deja muy impresionada, nos hace creer lo que evidentemente y flagrantemente es falso. Y yo también me había creído que en literatura, por ejemplo, había igualdad. De hecho, yo creo que me dediqué a la literatura, entre otras cosas, para escapar de la desigualdad que yo veía en todas partes y creía que la cultura era un terreno privilegiado, etc. Bueno, entonces con Clásicas y Modernas una de las primeras cosas que hicimos fue recopilar datos, no viene a cuento, en fin, es una larga historia, pero recopilamos algunos datos y aquí los tenéis. Es decir, en los años 90, a principios de los 90, empieza a producirse esa especie de sorpaso por el cual las españolas tienen un mayor nivel de formación como media que los españoles. En algunas carreras son ampliamente mayoritarias, precisamente las carreras artísticas y de humanidades, y de eso han pasado ya más de 20 años, 25, con lo cual ya hay por lo menos una generación, bueno, de hecho varias generaciones, pero en particular la generación que hoy está en el candelero, la que está pues ingresando en la academia, por ejemplo, que ya pertenece, esa generación ya es una generación igualitaria. ¿Y cuáles son las cifras? O sea, esperaríamos que, por lo tanto, las cifras fueran del 50% a todos los niveles.
Lejos de eso, las cifras que nos encontramos son una especie de pirámide. En la base, es decir, en el público y entre estudiantes y licenciadas y licenciados, hay mayoría de mujeres. Mayoría, bueno, según los casos, leve mayoría o amplia mayoría, pero hay mayoría de mujeres. Ya digo, estoy mezclando un poco el público del teatro con los estudiantes de filología, pero grosso modo, en la base hay mayoría de mujeres. En los estadios intermedios hay como un 30% de mujeres, por decir algo, por ejemplo, entre los autores de novela contemporánea publicados en España, el 30% son mujeres. Y luego, en la cima, entendiendo por tal la máxima autoridad y autoría, es decir, quienes crean la cultura, quienes son reconocidos como creadores de cultura y quienes ocupan los puestos más visibles y de más poder simbólico, ahí ya prácticamente van desapareciendo las mujeres. Y eso sucede en todos los ámbitos. No he traído datos súper actualizados. ¿Por qué? Porque llevo muchos años estudiando esta cuestión y he llegado a la conclusión de que los datos no varían. Varían levemente, pero no varían en forma de progresión como nos gustaría, sino en forma de altibajos, de oscilaciones que supongo que en parte se deben al azar, en parte se deben a causas que yo me he preguntado mucho por qué, y alguna teoría tengo. Por ejemplo, es muy curioso ver que entre los premios literarios de la década de 1950 y 60 había una proporción muy alta de mujeres, tipo 30%, luego bajan completamente, o sea, en los años 70 y 80 hay muchísimas menos, en los 90 vuelve a subir, luego vuelve a bajar, y por ejemplo ahí tengo la teoría de que cuando hay un premio nuevo que todavía no está consolidado, entonces se presentan muchas mujeres y algunas se lo dan. Y luego, cuando ese premio ya se sabe, digamos que los hombres tienen algo que perder, tienen un prestigio, tienen una carrera, no se arriesgan, dejan que se arriesguen las mujeres, como pasó con el Nadal. Y luego, cuando ese premio se consolida, entonces ya pasa como con las profesiones nuevas, con la de periodista, con la de fotógrafo, es más fácil que entren mujeres. Bueno, y aparte de eso hay otro motivo que explica que a veces haya más mujeres y es precisamente nuestra acción, la de las asociaciones. Yo creo que eso es francamente muy importante. No sé, porque como estoy de espaldas, no sé si está las cifras de las Reales Academias. 7%. Claro, por eso no lo veía. Pero bueno, aquí que también hay muchas mujeres juristas, en la Academia de Jurisprudencia y Legislación, hasta hace nada de tiempo no había ninguna mujer. Ahora hay una electa, pero todavía electa, todavía no ha ingresado. Entonces no me digáis, con la cantidad de mujeres juristas que hay de prestigio en este país, como nadie merece. También otro dato significativo es como en la Academia de Bellas Artes, que se ha hecho también un estudio, lo saben muy bien, una actualización clásicas y modernas del estado de las grandes academias, afortunadamente han ingresado, las tres últimas han sido mujeres, tres mujeres excelentes, pero se ha hecho esa perspectiva de para que haya una representación equilibrada, para que se cumpla la paridad, pues hace falta, bueno, tal cantidad de tiempo. Sí, precisamente sobre ese estudio que acabamos de publicar, que encontraréis en la web de Clásicas y Modernas, a mí el dato que me parece más significativo es el siguiente. No sé si sabéis que la Ley de Igualdad de 2007, ley que agradecemos muchísimo y que es muy importante, tiene un artículo, el 26, sobre cultura, donde dice explícitamente que los órganos científicos, consultivos y no sé qué más, es decir, evidentemente las Reales Academias, deben tender a la paridad. Bueno, como los académicos son vitalicios, no podemos fusilar unos cuantos y sustituirlos por académicas, pero la manera de alcanzar la paridad, evidentemente, sería que a medida que ellos, naturalmente, sin intervención por nuestra parte, causas naturales van falleciendo, se les sustituyera por académicas y se reparase así la injusticia histórica y tendiéramos a la paridad. Por ejemplo, estaba a punto de ingresar Rosa Montero, no ha ingresado. Pues bien, en este estudio que acabamos de publicar vemos que en todas las Reales Academias, en los últimos 4 años, los académicos que han ingresado han sido hombres en un 75%. Es decir, siguen exactamente igual, ¿no? Bueno, quizá no exactamente igual, pero vamos, desde luego les falta mucho para comprender que... Sí, bueno, de hecho, un día en la Real Academia de Bellas Artes, les dije precisamente esto, dice, ¿qué queréis? ¿Que nos muramos? Bueno, no, pero solo que cuando os muráis o cuando se mueran, pues tender a esa presencia equilibrada.
Hay otra cuestión también, que lo sabéis perfectamente, que es que al final tenemos la sensación de que somos unas pesadas, ¿no? Cuando resulta que lo que estamos reivindicando precisamente son derechos y estamos reivindicando la aplicación de este artículo 26 que nos tendríamos que saber todas de memoria, bueno, por lo menos saber que existe y saber lo que exige y lo que se está incumpliendo. Y yo creo que aquí han tenido un papel muy importante las asociaciones culturales, y yo creo que también la ley ha potenciado la existencia de las asociaciones culturales como CIMA, como tantas otras que son especialistas en artes visuales, y yo creo que eso es una fuerza importantísima, la de las asociaciones, y creo que esto puede hacer que vaya cambiando el panorama, porque lo que tenemos claro ya, o sea, ya desde hace tiempo se sabe que las mujeres tenemos alma, porque se dudó hasta el concilio, creo que hasta más tarde del concilio de Trento, se dudaba que las mujeres tuviéramos alma. Luego se ha debatido muchísimo, por eso lo hemos debatido recientemente, si las mujeres teníamos o no capacidad para la creación, porque realmente el mundo de la abstracción era algo que nos quedaba muy lejano. Y de hecho hay ejemplos muy interesantes de incluso artículos y libros que dicen, si fulanito en lugar de ser fulanito, si Pablo Picasso en lugar de ser Pablo fuera Pablita, pues cómo sería. Pero luego hay un libro que yo creo que es muy interesante, que tiene la autora, es estupenda, pero tiene un nombre, se llama Siri Husred, que tiene este libro que se llama Mundo, de título Un mundo deslumbrante, y entonces ella lo que hace es la recreación de crear. Ella es una artista estupenda, pero que no tiene ningún reconocimiento, y entonces lo que hace es crear la figura de un hombre artista y mantiene la afección durante muchísimo tiempo. Y es francamente interesante el ver la reacción y también el reconocimiento por tratarse de un hombre, y yo creo que eso lo tenemos que denunciar continuamente. Y si nos dicen que somos unas pesadas, pues no somos unas pesadas, estamos reivindicando nuestros derechos, ¿no? Yo he pensado mucho en esto, en cómo se produce cómo van desapareciendo las mujeres, ¿no? Y veo varias cosas. Una es, yo me preguntaba, ¿dónde está el corte, ¿no? O sea, ¿cuál es el paso fundamental en el que caen las mujeres? Y terminé dándome cuenta de que es más sutil que todo eso. No hay un corte claro, sino que en general lo que ocurre es que a cada nivel que se sube caen algunas mujeres, tan pocas que a lo mejor no se nota, pero se va produciendo el gráfico en tijera, es decir, empiezan más mujeres y menos hombres, y se van acercando y luego es al revés, ¿no? Os voy a dar un ejemplo. Yo colaboraba en una revista llamada Letras Libres, con la que al final ya no colaboro porque me peleé con ellos precisamente por este tema, ¿no? Por pesada, o sea, terminaron no poniéndoseme al teléfono. En Letras Libres yo contaba la proporción de colaboradoras sobre el total de colaboradores y me salía como un 20%. Bien. Letras Libres, cuando cumplió 10 años su edición española, hizo un volumen, una antología de los mejores artículos. Y ahí ya, en vez de 20%, las mujeres eran el 10%. Para presentar ese volumen hicieron un gran acto en Madrid con una serie de colaboradores. Y adivinad, el número de mujeres entre esos colaboradores, que eran como lo más granado y lo más presentable y el escaparate de la revista, ya había caído al 0%. Pues eso me parece que es lo habitual, ¿no? Y luego otra cosa, que, bueno, parece que cuando miramos arriba decimos, bueno, arriba de todo hay pocas mujeres, pero es que pocos llegan arriba. Es muy interesante hacer el ejercicio que le vi hacer una vez a María López Cao, la presidenta de MAP, Mujeres de Artes Visuales, que es, en vez de presentar el gráfico así, ¿no? Hay muchas mujeres en la base y pocas llegan a la cima, lo presentó al revés. ¿Cuántos hombres hay entre los estudiantes de Bellas Artes? Muy pocos. ¿Y cuántos dirigen museos? Casi todos. Pues bien, otra cosa que vi es que es un círculo vicioso, es decir, que el hecho de que haya pocas mujeres arriba influye en las dificultades de las mujeres que están abajo. ¿Cómo influye? Bueno, de muchas maneras en su propia percepción de sí mismas, o sea, si yo sé que otra como yo, que se parece a mí, ha llegado hasta allí, yo me siento autorizada y respaldada, o sea, cuando me ven a mí,
la ven a ella, y eso a las mujeres no nos pasa, mientras que a los hombres sí. O sea, al pintor que está empezando se le ve a él, pero también se ve detrás a toda una genealogía de grandes pintores, etc. Y también influye, yo creo, en quienes tienen el poder, por ejemplo, de publicar. O sea, digamos, una editora, eso me lo dicen mucho cuando yo protesto de que haya tan pocas mujeres. Os invito, por cierto, a hacer un ejercicio. Cuando leáis un libro cualquiera, mirad en la solapa últimos títulos publicados y contad. Es un ejercicio, os lo aviso, bastante deprimente. Bueno, pues entonces, siempre hay alguien que me dice, pues en las editoriales, hay muchas editoriales cuya dirección literaria corresponde a una mujer. Y yo digo, bueno, sí, primero, no todas las mujeres son feministas, no todas han hecho esa reflexión, no tienen la educación necesaria, se han educado leyendo únicamente a hombres, pero es que además, aunque sea de una forma inconsciente, esa editora sabe que si apuesta por un escritor varón, la historia le demuestra que tiene posibilidades de que ese editor, aunque no tenga éxito hoy, el día de mañana en su catálogo demuestre haber sido una gran inversión. Mientras que es mucho más difícil que apueste por una escritora, porque ella sabe, aunque no se dé cuenta de que lo sabe, que las escritoras no resucitan como resucitan los escritores. El otro día estaba en la presentación de la última novela de Cristina Sánchez Andrade, que por cierto me gustó mucho, y yo estaba sentada frente a una estantería, la librería Alberti, donde había una colección de clásicos. Y mientras parecía tan maravilloso y tan igualitario, la editora que hablaba era una mujer, la presentadora Soledad Puertolas, la autora una mujer, etc. Yo veía todo el rato esos clásicos y allí no había ni una mujer. Y eso que eran clásicos contemporáneos, o sea, Borges, Vargas Llosa, muchos vivos, etc. Era una cosa bastante preocupante. Yo creo que esto enlaza con otro tema que no sé si vamos a hablar hoy, porque es un tema ya muy... más complicado todavía, que es el tema del poder. O sea, es que al final nosotras no tenemos poder, o sea, nosotras no tenemos unas redes de presión que haga que, incluso entre nosotras, ¿no? Es decir, bueno, pues ahora yo creo que estamos en esa línea, por eso siempre tengo esperanza, pero ahora decimos, pues vamos a proponer, ya que hay un puesto vacante en tal Real Academia o en tal órgano consultivo, etcétera, en ponernos de acuerdo, muchas, las más posibles, para decir, pues vamos a proponer a fulanita, o para los premios, que eso sí que lo estamos haciendo, para los premios nacionales. O sea, es decir, vamos a ejercer el poder, a visibilizar a las mujeres, ¿no? Porque por otro lado está claro, y esto lo vemos en muchas áreas, que la cantidad no es requisito necesario, pero no es suficiente. O sea, tiene que haber efectivamente mujeres comprometidas, mujeres que crean en otras mujeres, mujeres que crean en un mundo mejor y que piensen que además una presencia equilibrada, por ejemplo, si hablamos del mundo del cine, pues si hay mujeres directoras, pues nos encontramos más identificadas con los personajes que incorporan, ¿no?, en las películas. Aquí viene otro tema que también es importante, que es el que tengan confianza, porque otro tema que es importante es el dinero. Para hacer una producción cinematográfica, pues hace falta que confíen en ti, porque hace falta el dinero para la producción, ¿no? Sí, precisamente le oí contar a Patricia Ferreira que según un estudio que había hecho CIMA, la Asociación de Mujeres Cineastas, las películas españolas dirigidas por mujeres tenían un presupuesto como media que era exactamente la mitad del presupuesto de las películas dirigidas por hombres. Y ella decía, claro que hacemos películas intimistas, ¿no? Claro, pero ella misma dice que le encantaría hacer una superproducción, claro, que ella quiere hacer lo que el viento se llevó. Claro. Si te parece, Carmen, podemos poner sí, la diapositiva que traía sobre los contenidos de la cultura patriarcal. Sí. Porque claro, que haya igualdad y igualdad de oportunidades, paridad, etcétera, en el mundo de la cultura, por una parte es una reivindicación perfectamente legítima de las profesionales del mundo de la cultura, pero sobre todo es una reivindicación que afecta a la sociedad entera, porque como decía ayer Pilar Aguilar, la prédica patriarcal eficaz hoy no es la que se hace en los púlpitos, sino en las salas de cine o en las bibliotecas. Y entonces yo quería explicar muy rápidamente, pero con algún ejemplo en cada caso, lo que para mí son los principios de la cultura patriarcal, esos que transmite el cine, la literatura,
literatura, etcétera, y que yo creo que si hubiera más creadoras, si tuviéramos más poder, pues podríamos cambiarlo. El primero es el hombre como todo. Eso está en el lenguaje, la palabra hombre significa varón y ser humano indistintamente, y un principio de la cultura patriarcal es presentarnos al ser humano como masculino y al varón como la humanidad. O sea, lo masculino y lo humano se confunden, mientras que lo femenino y las mujeres son o una parte o como una desviación, una rareza respecto a esa humanidad que lo masculino encarna. Y esto se ve muy bien en términos cuantitativos, es una cosa muy llamativa, cuando pensamos que en la infancia, niñas y niños, vemos a nuestro alrededor que la sociedad está formada por un 50% de mujeres y de hombres, pero el primer producto cultural que nos encontramos, en mi caso por ejemplo los pitufos, nos muestra una representación cultural de la cual las mujeres han sido eliminadas. Y como nadie hace ningún comentario, y eso parece natural, y no tenemos el espíritu crítico necesario, nos acostumbramos a que eso es la cultura o eso es el escaparate, aunque no coincida con la sociedad. O sea, quiero decir, cuando vemos la conferencia episcopal ya no nos extrañamos de nada. Luego, esta idea de que los hombres son individuos distintos entre sí, mientras que las mujeres, como dice Celia Amorós, son idénticas, ¿no? Esa idea que además está, ese reproche que nos hacen cuando nos hablan de las cuotas y nos dicen, es que esta está ahí solo por ser mujer, ¿no? Como si la única identidad de las mujeres fuera el ser mujer, y eso ya nos igualara a todas y ya fuera la predicción de lo que somos. Y eso también está en los pitufos, por ejemplo, donde hay un pitufo gruñón, un pitufo poeta, un pitufo deportista, etc. Y una sola pitufina que tiene una gran melena, rubia, que lleva unos tacones, tiene unas cupas y que no es nada, o sea, no es ni gruñona, ni poeta, ni deportista, no es nada, es mujer, ya está. Luego, respecto al tercer principio, que es que los hombres son definidos por sí mismos y las mujeres en función de otros, suelo citar un titular que vi una vez en El Mundo que me parece un ejemplo tan bonito, se puede decir así, de cómo la cultura no es machista simplemente porque refleje imparcialmente una sociedad machista, sino que la cultura añade machismo a la sociedad e incluso corrige la sociedad cuando la sociedad es menos machista. El titular decía: un islamista, su mujer y su hermana mueren en un atentado suicida en El Cairo. O sea, ven cómo aquí tres personas hacen exactamente lo mismo, que es matar y morir por sus ideas, pero la cultura nos devuelve esto ya procesado en el formato habitual. Él es el protagonista, él va en primer lugar, él se define por sus actos y por sus ideas, ellas van en segundo